Desde que se fundó, Buenos Aires fue cambiando su perfil según las influencias de las distintas épocas, las fusiones culturales y los planes de muchos gobiernos. Desde hoy te vamos a contar cómo llegamos al siglo XXI y cómo se planea la Buenos Aires de 2060. La ciudad de Buenos Aires es el centro de una metrópolis que abarca también los 43 municipios del conurbano bonaerense. Este es el límite geográfico y político del distrito, pero la gente que se mueve de un lado a otro no puede separar sus viajes justo en esta división, y de hecho no lo hace. Cada día se producen más de 10 millones de viajes de ida y vuelta en este gran distrito metropolitano y casi el 60% se hace en colectivo. Es decir, que si se ordenara ese tránsito, se reduce el tiempo de espera y de viaje de una enorme cantidad de personas. El Metrobús Norte es el primer ordenamiento del transporte público interjurisdiccional que se hace desde la época de los ferrocarriles metropolitanos. Ahora, una vez ordenado el 60% de los viajes, que son los que se hacen en colectivo, ¿qué hacemos con el resto? Del resto, el 5% son viajes en tren, el 4% en subtes, el 6% en taxis, aproximadamente el 4% en servicios del tipo charter y el 21% en autos particulares. Es decir que más del 30% de los viajes se hacen por distintas calles de la ciudad según el libre albedrío de los conductores. ¿Y eso cómo se ordena? Una forma de permitir que ese tránsito fluya es, por ejemplo, eliminar las barreras de tren. La ciudad ya construyó 23 cruces bajo nivel en los últimos años y hay 4 más en obra, como este, que hará que la avenida Constituyentes pase por debajo del ramal Suárez del ferrocarril Mitre. Estamos hablando de un túnel de 4 carriles que, por su altura, permitirá que pasen autos, claro, pero también colectivos y camiones. Una persona que va hacia el centro y tardaba a la mañana 20 minutos por cruzar y a la vuelta otros 20 minutos, tenía un ahorro neto de su día de 40 minutos, que bueno, representa casi una hora que esa persona o puede ir a un gimnasio o puede estar en su casa con la familia más tiempo. Más allá de esos beneficios para cada persona, el barrio entero sale ganando, porque se eliminan barreras en todo sentido y por ende la zona queda integrada. Y ni hablar de cómo se disminuye el nivel de contaminación sonora y del aire, y de cómo se evitan accidentes que a veces son fatales. La obra es grande. En total se van a retirar 21.700 metros cúbicos de tierra. ¿Cuánto es eso? Bueno, el equivalente a la carga de unos 1.000 camiones. Además, en total se van a usar 480 toneladas de acero y 56.000 varillas, que si se pusieran linealmente una al lado de la otra podrían unir Buenos Aires con Rosario. Los nuevos pasos bajo nivel le dieron un beneficio adicional a la gente que entra a la ciudad desde el conurbano. La congestión de las horas pico que se genera en los accesos desde el sur, el oeste y sobre todo del norte se termina distribuyendo entre las distintas calles y avenidas de los barrios periféricos del centro, porque ya no tienen la demora que ocasionaba el cierre de barreras. Desde acá arriba se puede ver el entramado de autopistas más complejo de la Argentina. En este lugar hay 4 que se conectan entre sí. La 25 de Mayo, la autopista Cámpora, la de Lepiane y la Perito Moreno. Al sistema se lo conoce como Nodo de Lepiane, el nombre de la autopista más antigua. Planificar una obra como esta requiere no solo pensar en puentes, curvas y rotondas, también hay que pensar en qué se hace con el flujo de tránsito mientras se realizan las obras. ¿Cómo se planifica una obra como esta? Bueno, esta obra en particular fue la unión de más de un proyecto, o sea, que tenía la ciudad y a su vez que tenía a AUSA sobre este sector.
digamos, se hizo la duplicación del peaje por la operación de la autopista. O sea, realmente en las horas pico operaba muy comprometida en función de la cantidad de demanda que tiene. Entonces se duplicaron las cabinas y a su vez se vinculó con un proyecto que tenía Tránsito, que era la vinculación de la red de autopistas en este sector. Claudio Raimundo es arquitecto y trabaja en AUSA desde 2002, por lo que diseñó pasos a nivel, aperturas de calle, túneles, pero esta es la obra más grande de la que le tocó participar. ¿Y cómo calculan el ancho de cada una de las rampas o el grado de inclinación o la forma de las curvas? Ya tienen que saber cuántos autos o vehículos va a haber en cada mano. Y todo eso se estudia y se hace un análisis en función de la demanda que va a tener cada una de las ramas, pero no en la situación actual, sino pensando también en la futura. Ajá. O sea, el proyecto también contempló obras futuras que la ciudad estaba haciendo en el sector. Yo estuve allá arriba y hay un panorama un poco más completo. ¿Podremos ir? Así te hago un par de preguntas más. Sí, claro, desde ya. El nuevo distribuidor tiene 10 ramas de interconexión entre 4 autopistas y además suma 4 avenidas de la red de tránsito pesado. Claro, ante esta maraña de carriles había que construir un nuevo distribuidor de tránsito para mejorar las conexiones entre las avenidas y las autopistas, de manera que se pueda circular hacia el centro, hacia las zonas oeste y sur y también hacia Liniers. Diego, de acá se ve un poquito mejor, mirá. Por ejemplo, allá que entra un camión de blindados, o sea, ese camión de blindados puede venir directamente de la cancha de Vélez, o sea, de la autopista Perito Moreno, atraviesa todo el distribuidor y se vincula directamente con la AU7. O sea, sin interceptarse con ningún otro vehículo de ningún tipo. Y a su vez tiene también la vinculación de que el que viene de la Cámpora entra directamente en el distribuidor y se va a la General Paz. Claro, y acá va a estar la terminal de ómnibus de media y larga distancia. Claro, acá va a estar la terminal de ómnibus de larga distancia. Se contempló que pueda ingresar a la red de autopistas sin tener que meterse en la trama urbana. O sea, el que se sube a la terminal sale directamente a la red de autopista que comunica con la General Paz, con la Panamericana, sin cruzarse con un solo semáforo. Claro, igual que el centro. El centro de cargas, que va a estar ahí pegado al riachuelo también. ¿Y cómo te imaginas la ciudad de Buenos Aires de acá a unas décadas? Digamos, siguiendo con un plan de obras de este tipo, o sea, eliminando todo lo que son pasos a nivel, digamos, donde se junte el peatón, el auto con el tren. Después mejorando todo lo que es el transporte pasajero, que se viene haciendo obras con ese fin, vinculando todo lo que son las redes de autopista con los municipios o con los partidos aledaños a la capital, mejorando las entradas y las salidas y claramente dotándola más de ingresos y egresos desde la capital. Fluidez. Eso es lo que se busca pensando en la ciudad del futuro. Imagino vehículos que se desplazan de un lado al otro sin detenerse. Bueno, como pasa ahora en esta zona que une la capital con el sudoeste del conurbano. Hoy por hoy este camino es obligatorio, por ejemplo, para ir al aeropuerto de Ezeiza. Pero muy pronto también será una opción para quienes quieran viajar en ómnibus de larga distancia. Muy cerca del nodo de Lepiane, sobre estas 4 enormes manzanas, se está construyendo una terminal de ómnibus que pasará a recibir a casi la mitad de los micros que hoy llegan a Retiro. En poco tiempo la vista que se tendrá de este lugar será totalmente distinta. Imagínense esa entrada con techos transparentes que desemboca en esta enorme circunferencia en donde bajo una cúpula llegarán y partirán constantemente micros de larga distancia. ¿Cómo va a funcionar la terminal? A ver, imagínate vos que una persona tiene que viajar a Santa Fe. Va a parar cerca de Perito Moreno, va a bajarse por ahí, va a entrar desde allá y tiene toda esta parte que tiene la forma, la terminal tiene la forma del corte de un cono de helado. Sí, ok. Es más fina desde la entrada. En el cucurucho. Se ensancha y termina redonda. La bocha. Exacto, la bocha de helado, exactamente. Hacia ahí va a tener las dársenas de salida.
muy cercas una de otra, de manera que no es mucho lo que tiene que caminar. O sea, las dársenas no van a estar en una línea recta, No. sino alrededor de un círculo. Giran en redondo, exactamente. Giran en redondo para que estén cerca, para que el cliente esté cerca y no tenga que caminar mucho. Claro, entran más. Arriba- Carlos Pirovano es economista y se especializa en planeamiento estratégico. Su trabajo desde 2007 estuvo casi siempre orientado hacia el sur de la ciudad, a través de la llamada política de distritos creativos. Hacia acá va a estar la parte administrativa y después esto es como un gran hall donde todo el mundo está girando, ¿no es cierto? Como, Claro. como en cualquier terminal o en cualquier aeropuerto donde vos a lo mejor pasás un tiempo entre que llegás, despachás y finalmente tu ómnibus sale. Ahora, supongamos que llega un pasajero acá y quiere ir hacia el lado del centro. ¿Cómo hace? Bueno, hoy estás a 6 cuadras de la estación Virreyes del subte, pero el año que viene ya va a haber una estación acá, la terminal del subte ya va a estar acá. 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 O sea Por que lo ya tiene que tanto, haber un agujero en algún vos, lado. Claro, vos te vas a estar instalando, vos vas a poder comunicarte con toda la ciudad de Buenos Aires por la red de subtes. Este será un ejemplo más de edificio sustentable. ¿Qué significa eso? Que por tener los techos transparentes va a ahorrar en luz, que por tener aislantes va a ahorrar en calefacción y aire acondicionado, que el agua de lluvia se usará para los sanitarios y que a la hora de diseñarlo se pensó en usar la menor cantidad posible de cemento para privilegiar el verde. Y de acá se puede ver los lugares en donde van a quedar estacionados los colectivos, las dársenas. Acá van a estar todos los ómnibus de las dársenas de salida. Las dársenas de llegada van del otro lado, más cerca de la salida. ¿Y cuántas dársenas van a ser y cuánto va a ser el movimiento de colectivos Son acá? 48 dársenas, son aproximadamente 1000 viajes diarios y son 20 millones de personas que van a estar utilizando esta terminal Cada año. cada año. Ajá. ¿Y qué es esa construcción que están haciendo allá detrás? Eso que ves ahí es la torre de control. Es decir, el concepto es el mismo del aeropuerto. Vos necesitas un control logístico, necesitas autorizar a entrar a la terminal, autorizar a salir de la terminal y todo eso se hace desde la torre de control. Con esta terminal funcionando, los pasajeros van a tener opciones. Los que necesiten ir a Retiro lo podrán seguir haciendo. Y los que no, elegirán un ómnibus que venga a esta terminal y se ahorrarán 1 hora de viaje. La calle Florida es una de las peatonales más famosas de la Argentina, junto con Lavalle, claro. En 1913 se convirtió en el paraíso de los caminantes, pero eso sí, de 11 a 21 y en determinados sectores. Recién en la década del 70 esta calle se convirtió en un paseo peatonal. Medio siglo más tarde, Florida forma parte de un sistema más amplio de peatonalización del microcentro porteño, que agiliza mucho los tiempos en una zona como esta, en donde abundan quienes van de un lado hacia el otro. ¿Cómo anda, arquitecto? ¿Qué dice, Diego? Calculo que aprovechó y vino caminando. Así es, ahora se puede venir caminando por estas calles. Sí, Hasta sí. hace poco era un calvario porque esto estaba lleno de colectivos, llenos de transportes de gran porte, valga la redundancia, y con una enorme cantidad de polución, de ruidos, de bocinazos. Y este programa, que es el programa Prioridad Peatón, justamente tiende a revertir esa instancia tan mala para el medio ambiente y para la salud de los habitantes. Jorge Sábato es arquitecto, pero ante todo, urbanista. De hecho, es subsecretario del área de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del gobierno de la ciudad. Ahora, tengo entendido que antes, hace mucho tiempo, era así. Digamos, había poca gente, se Claro. caminaba por la calle. Era así porque a principios del siglo pasado la población de Buenos Aires era enormemente más chica. Aquí había edificios que no eran tan enormes, que no poblaban tantas oficinas, tantas viviendas. Entonces, a medida que la población de Buenos Aires fue creciendo y el transporte público se fue transformando, es decir, antes por aquí pasaban algunos tranvías o algunos colectivos que eran enormemente más chicos.
ahora esos colectivos que nosotros podemos ver que ya pasan por otros lados ordenadamente, estas calles, que son 13 que hemos hecho, están liberadas del transporte público, hace que esta situación, que a principios del siglo pasado era más apta para lo que era esta zona, hoy, digamos, con una enorme población, donde hay una enorme concentración de gente que viene a trabajar, de gente que vive, de gente que viene del área metropolitana, esto sería, digamos, una situación, ya se había transformado en una situación insostenible. Claro. ¿Y en la práctica cómo funciona esto? Esto, vení que te muestro. Es como si los peatones tomáramos el poder. Se ven algunos autos, sí, pero son la minoría y andan a paso de hombre. ¿Cómo funciona el sistema? El sistema funciona fundamentalmente porque hubo una decisión muy contundente de que el transporte público pasara a otro sitio que es la 9 de julio a través del sistema de Metrobús. Claro, acá veo que algún que otro auto pasa todavía. Exactamente. Pero colectivos no. Colectivos no pasan y por eso, digamos, la relación que había en la calle era un 70% para los vehículos y otro 30% para el peatón. ¿Qué se hizo con esto? Revertir esa proporción, es decir, el 70% para el peatón dividido en 2 veredas, que es la sumatoria de ese 70%, y el 30% en lo que sería la trocha de una calzada de 3,50 metros, y entonces en la medida en que esa proporción cambia, evidentemente la prioridad es del peatón. ¿Y qué significa esta obra? ¿Y por qué está acá, justo donde empieza el sistema de...? Está aquí porque esto era un lugar, digamos, donde Federico Manuel Peralta Ramos caminaba, vivía muy cerca y se encontraba, digamos, con muchos amigos. El huevo es una obra conceptual. Él la llamó Nosotros Afuera. ¿Por qué? Porque adentro él soñaba que dentro de ese huevo, que es el germen de la vida, de todo lo que puede ser, digamos, la existencia, se genera, digamos, lo que podía ser la Buenos Aires del futuro. Él lo imaginaba como en algún momento rodar este huevo por esta zona y que fuera como un elemento simbólico que fuera a parar al Río de la Plata y que en algún momento salieran todas esas ideas que él imaginaba para el Buenos Aires del futuro. La escultura sigue ahí, pero muchas ideas ya salieron, sobre todo las relacionadas a medios de transporte, teniendo en cuenta que acá en el microcentro se produce una superposición de opciones. Para muchos este es el centro neurálgico de la ciudad. Y es cierto, acá confluyen las principales avenidas y en el subsuelo se encuentran las estaciones de subte más transitadas, las playas de estacionamiento con mayor movimiento y hasta una terminal de combis. Pero algo mucho más grande se está planeando. Esta terminal de combis es apenas una muestra de lo que se está gestando debajo de la avenida 9 de Julio, pero sirve para entender el espíritu del proyecto. Lo primero que uno siente es la sorpresa al ver un espacio tan grande, luminoso y concurrido en un lugar casi oculto. ¿Cómo reacciona la gente cuando llega a esta terminal? Muy bien, la terminal cumplió 2 años hace unas semanas y la gente no deja de sorprenderse. Recién estaba acá viendo los carteles y la información que daban y se me acerca una señora y ella de Esteban Echeverría y le preguntaba y me decía, no, me cambió la vida. Y lo que muestra esto es que los cambios se pueden hacer. De 1937 a 2013 fue una playa de estacionamiento de autos, ¿no? Casi 100 años, 80 años. Había un problema que eran las combis en superficie y lo resolvimos de esta forma y vemos el movimiento como que esto hubiese existido siempre. Este lugar cambió, pero de acá a unos años va a cambiar mucho más. Y este lugar se va a conectar con la gran nueva estación central del RER. Esto tendrá, no sé, 100 metros de largo. Sí. La estación del RER, que va a estar más abajo de acá, pero se va a conectar, va a ser 400 metros de largo, donde en una primera etapa van a entrar el tren Roca, que se va a conectar con el San Martín al Mitre. Después, en una segunda etapa, va a entrar el Belgrano Sur. En una tercera etapa va a entrar el Belgrano Norte. Sí, escucharon bien.
El proyecto consiste en construir 16 kilómetros de vías que conectarán los 800 kilómetros que ya existen en la región, como para que se pueda viajar de una punta a la otra de la red haciendo un solo transbordo, o para que se puedan combinar esos viajes con el subte, el metrobús y hasta con una bicisenda. Esto va hasta máximo menos 20 metros y esto lo que va a lograr, en el caso del ferrocarril, que tiene pocas paradas, va a permitir conectar distancias muy largas. La gente que hoy en 2 horas llega a un lugar, a ese lugar va a llegar en 1 hora, por lo tanto le estás acercando posibilidades de trabajo, posibilidades de conexión con amigos, con familia, digamos, por lo tanto más libertad. ¿Es un cambio estructural para la ciudad esto? Es una revolución en la movilidad del área metropolitana, no solo en la ciudad, donde alguien va a poder llegar en tren desde Lugano a Belgrano, desde Colegiales a Lugano, sino en la conexión del conurbano con la ciudad y del conurbano con el conurbano. Digamos, hay 3 tipos de movimientos que van a ser mucho más rápidos, más dinámicos, más ágiles. Es decir, que si uno viaja desde el sur con el Roca y necesita llegar al centro de la ciudad, el mismo tren seguirá su recorrido hacia la estación Central Obelisco. Y lo mismo ocurrirá con las formaciones que hoy terminan su recorrido en Retiro y Once. Todos van a llegar al mismo lugar para que el viaje fluya. El centro de la ciudad, un lugar clave a lo largo de la historia, es todavía hoy motivo de estudio de urbanistas y de cambios constantes, porque esa es la dinámica de crecimiento de las grandes urbes, algo fundamental para la Buenos Aires de 2060.